Encuentro con Jesús y su Evangelio. El seguimiento radical de Jesús arranca de un encuentro personal con Él, un encuentro que se hace experiencia, vivencia, intercambio de vidas, un encuentro donde Jesús entra en la vida y la conmueve, la conmociona, un encuentro marcado por la fascinación, el desconcierto, la seducción, un encuentro donde Jesús es alguien vivo, presente, actual, interesado por mi vida, capaz de cambiarla. Encontrarse con el Maestro supone abrir los ojos a su persona entrañable y abrir el corazón a su Evangelio, buena nueva. Sin experiencia fuerte de encuentro con Jesús, es imposible seguirle porque este encuentro revoluciona la vida, la pone en otro clima, la hace entrar en otro proyecto, la introduce en otro mundo de valores. El encuentro con Jesús es posible desde la fe, una fe que es acercamiento, identificación, transformación, una fe que lleva a hacer de dos vidas una, que lleva la experiencia de que es Jesús quien vive en mí, una fe que me lleva a fiarme, a lanzarme con los ojos cerrados, a abandonarme, una fe que me hace salir de mí, romper mis barreras, destruir mis seguridades, olvidar mis miedos, cimentarme sobre la roca, una fe que entra en el juego del amor de Dios en Jesús y que responde con un amor sin cálculos, una fe que se alegra de corazón por haber encontrado a Jesús, se goza con su presencia, descubre las grandezas del corazón de Dios en Jesús, se entusiasma con todo lo suyo, una fe que cae rendida ante Jesús como el Señor y le adora, una fe que le reconoce como el todo de la vida y uno se siente nada, una fe que interrumpe en alabanza, en acciones de gracias, una fe que envuelve en vida nueva como un nacimiento nuevo, una fe que cree que lo imposible se hace posible, una fe que hace enfrentar la vida con un talante nuevo, con una fuerza y dinamismo nuevos, con una alegría, seguridad y paz nuevos, una fe que desde ahora cuenta con Jesús y vive la vida con ritmo de Jesús. La fe es adhesión a alguien y no a algo. Así lo entendieron los primeros discípulos en el encuentro con el Maestro. Les impresionó su vida, les entusiasmó su persona y le siguieron a él. Y poco a poco fueron asumiendo su doctrina, su programa de vida, su camino, su evangelio. El encuentro con Jesús marcó sus vidas, les puso en movimiento con rapidez, sin esperar a entender las cosas, se pusieron a seguirle ya, porque la llamada que Jesús les hizo en el encuentro es apremiante, es exigente, es con autoridad. Juan y Andrés recuerdan la hora del encuentro. Mateo deja su trabajo en el momento mismo del encuentro con Jesús. Pedro se siente pequeño, aturdido, desconcertado ante Jesús en la barca. Los hijos del Zebedeo dejan las redes y a su padre en el mismo instante. Natanael se queda asombrado. Pablo es deslumbrado. Los encuentros con Jesús llevan esa experiencia de Pablo al afirmar que todo lo estimó basura comparado con el amor a Jesús y su seguimiento. Hay una fuerza interior en Jesús que atrae sin razones. Hay una fuerza en su mirada que arrastra y no se le puede resistir. Hay una convicción en su voz, una capacidad de comunicación que le sientes dentro en su palabra escuchada. Hay una elegancia, una distinción en su porte externo que es como un torbellino que te envuelve. Hay en él una paz, serenidad y calma que es como un lago, un remanso donde tienes ganas de meterte. Hay en él una dulzura, una ternura y amistad que te sientes luego cautivado. Conocer a Jesús es entrar en experiencia de su vida. Un joven que quiere seguir a Jesús en su seguimiento radical en la vida religiosa tiene que pasar por este encuentro.
un encuentro que se puede dar de diferentes maneras. Puede realizarse desde una experiencia larga, continuada y profunda de oración. Puede darse desde una experiencia de Dios en unos días de retiro. Puede darse en la lectura hecha en actitud de búsqueda de un libro. Puede darse en el trato con una persona que se vuelve manifestación de Dios. Puede darse en la experiencia de una misión realizada en ambiente duro, pobre, exigente. Puede darse en la experiencia del dolor, ya sea físico, moral, psíquico o espiritual. Puede darse en la misma experiencia de pecado que ha llegado a hartar. Puede darse en la vivencia de un momento de crisis, de prueba dura. Puede darse en un proceso de maduración en la fe, en un grupo juvenil o en una comunidad cristiana. Puede darse dentro de un hogar cristiano donde se crece en ambiente de fe y amor. Puede darse en la lectura de los signos de los tiempos. Puede darse en lo profundo del corazón y puede darse por sorpresa. Los caminos de Dios no son nuestros caminos. Cuando un joven se ha encontrado con Jesús, necesita hacer experiencia de esa experiencia. Necesita dar continuidad a la obra iniciada. Necesita a alguien que le oriente, que le encamine, que le apoye, que comparta con él su fe en Jesús. Es el momento de entrar con fuerza en la búsqueda de Jesús en las páginas entrañables del Evangelio. La búsqueda de Jesús, el conocimiento de Jesús, lo va a realizar si persevera en la lectura orante de la palabra de Dios, si hace desde ese momento del Evangelio el libro de su vida, irá convirtiéndose en discípulo del Maestro. Es el momento de ponerse en actitud de escucha, de receptividad, de querer ser enseñado por Jesús y aprender todo del Maestro. Es el momento de contrastar los criterios personales con los del Evangelio. Es el momento de descubrir los valores de Jesús y cuestionar los propios. Es el momento de descubrir que Jesús llama a vivir desde lo profundo, desde el interior, desde el corazón. Es el momento de descubrir el propio corazón a la luz del corazón de Jesús. Esta experiencia del Evangelio diario va realizando en el joven que se encontró con Jesús una transformación, un cambio de vida. La palabra de Jesús le va moviendo, le va cuestionando, le va abriendo nuevos horizontes. La palabra de Jesús le va descubriendo la voluntad del Padre, sus proyectos profundos, sus planes de salvación. La palabra de Jesús le va motivando, animando, llevándole a abandonar cosas que antes parecían importantes y que ahora ya no lo son. Le lleva a dejar algo bueno por alguien mejor. Encontrarse con Jesús es ponerse en actitud de conversión, en actitud de orientar la vida hacia Jesús y hacer del Evangelio regla de vida. Este encuentro pasa por la experiencia de la cruz, de la muerte a cosas que no eran vida. Pasa por la destrucción de los ídolos, de los dioses falsos que habitaban en el corazón. Este encuentro pasa por momentos de oscuridad, de tiniebla, de desánimo, de ganas de dejarlo, de volver a lo de antes. Este encuentro lleva a cuestionar todo lo superfluo, lo no necesario hasta quedarse solo con lo esencial. Este encuentro lleva al joven a encontrar sus raíces y a vivir desde la originalidad. Este encuentro es dichoso, es feliz porque hace al hombre, hace un hombre nuevo de este joven. De aquí arranca el seguimiento de Jesús porque se puede seguir a Jesús, creyendo que se le sigue sin haberle encontrado. Y llega el momento en que el seguimiento se vuelve sin fuerza, sin aliciente, sin garra, porque nunca se siguió a Jesús, sino tal vez una idea o un noble sentimiento sobre Jesús. Jesús no estaba delante, Jesús no iba al frente, Jesús no abría camino y la caminata se hacía pesada. La vida religiosa, la vida consagrada que quiere iniciar un joven se apoya, se centra en Jesús.
Jesús es el núcleo, es la pasión, es el sentido de esa vida. Jesús es el único capaz de motivar ese seguimiento hasta las últimas consecuencias. Por Jesús se deja familia y tierras, por Jesús se deja una posición social, por Jesús se acepta gozoso vivir como Él, casto, pobre y obediente. Por Jesús se deja al constituir una familia de sangre y entrar en una comunidad de fe. Por Jesús se gasta la vida en servicio del reino. Por Jesús se soportan las tensiones, conflictos, crisis que vengan en este camino. Por Jesús se camina hacia la vida eterna, sabiendo que ahora se está haciendo un ensayo de lo que será definitivo. Por Jesús y su Evangelio, y solo por Jesús. Mi pregunta es seria y profunda. Se la hago al joven que quiere iniciar este camino. ¿Cuáles son las motivaciones que tienes al dar este paso? ¿Quieres ser religioso porque te atrae la vida comunitaria o porque quieres entregar tu vida al servicio de los pobres o porque te gusta la vida de oración o porque quieres ser evangelizador o catequista, educador de la fe? ¿O porque te gusta trabajar con enfermos o con las familias o con los jóvenes y niños o con campesinos e indígenas? La pregunta sigue: ¿quieres dar el paso porque no te atrae el matrimonio o le tienes miedo? ¿O porque eres una persona solitaria y busca refugio en la comunidad? ¿O porque eres miedoso, cobarde, indeciso y necesitas que otros decidan por ti y vivir en la sombra de una comunidad? ¿O porque crees que así la vida la tienes segura? ¿O porque te empujan, te están presionando a que entres? ¿Lo haces en libertad? Quiero ser sincero. Creo que el valor definitivo, la motivación profunda y duradera es la de decidirte a dar el paso por Jesús y su Evangelio. Otras motivaciones son importantes, pero no pueden quitar el lugar a Jesús. Y otras que he apuntado son motivaciones sin consistencia, impropias de un joven transparente y verdadero. Quiero decirte que el encuentro con Jesús en profundidad te llevará a llevar su Evangelio a ese mundo de la misión que tanto te inquieta y que tú tanto amas. Y sin la experiencia de Jesús llegarás a la misión, pero informarás sobre Jesús y no testificarás. A Jesús puesto a ir donde quiere que Él vaya, a donde quiera que Él me envíe, porque Él es capaz de venderlo todo.